Muchas gracias, Agustín. Creo que más o menos lo que estamos haciendo está bastante claro. Voy a dedicar unos minutos para simplemente repasarlo, pero por ahí después, si te parece, Agustín, también abrimos un poco al diálogo, porque me parece que para nosotros también tiene más valor escuchar. Pero por ahí arranco. ¿Puedes venir, Jorge, un minuto acá? Sí, vos. Acá les voy a mostrar al padre de la criatura, ¿ok? Que es este señor que está acá, que se llama Jorge Bustamante, que escribió un libro. Escribió un libro que se llama La República Corporativa. ¿Cuándo fue? En los años 80, ¿no? Hizo como una revisión de toda la parte legal y que fue como una inspiración para el trabajo que durante 2 años con Maxi, que ahora lo voy a presentar, hicimos para Patricia Bullrich. Y bueno, así que somos tus discípulos, ¿ok? Así que muchas gracias por marcarnos el camino. Y este señor que está a mi derecha, así como lo ven, este es el loco de la motosierra. ¿Vieron cuando Elon Musk está haciendo? Es él, ¿ok? Y así Maxi es el secretario de... Nosotros somos el Ministerio de Desregulación y de Transformación. Entonces, la parte de desregulación tiene que ver todo con las reglas de juegos económicas, y la parte de transformación tiene que ver con la reformulación y el reordenamiento del Estado, lo que llamamos la parte de la motosierra de la agenda. La verdad que yo creo que si no estuviera Maxi, lo que habríamos hecho en el ministerio es, no sé, creo que yo solo podría haber hecho el 20% de lo que hice con él, que además fue una pieza clave en el trabajo que habíamos hecho previo a la llegada al gobierno de Javier en revisión de marco normativo. Así que toma asiento, Maxi, acompáñame y después tomas todas las preguntas vos, ¿ok? Así que no, muchas gracias. A ver, brevemente les cuento, o sea, yo creo que hay 2 ideas centrales. Si entendemos esas 2 ideas centrales, entendemos de qué se trata el gobierno de Javier Milei. Así por lo menos lo que les voy a contar es cómo lo entendemos los ministros, y creo que Javier los transmite adentro del gobierno con una contundencia y una fuerza tan grande, que es lo que hace que el gobierno funcione, porque es como que todo el mundo sabe de qué va este gobierno, de qué se trata, cuáles son las líneas rectores fundamentales. Digo, hay 2 líneas, si hablo más como de la parte económica, porque él después tiene una agenda que es muy importante, que es la agenda de seguridad, que también está relacionado con la visión que él tiene sobre la importancia del derecho de propiedad, pero me voy a concentrar en las 2 líneas que tienen que ver con lo económico. Y esas 2 ideas son: la primera, que Argentina va a ser un país que va a tener superávit fiscal. Cuando digo superávit fiscal no digo superávit primario, para un tecnicismo para los que son más economistas, sino que va a tener superávit fiscal, y sobre todo que ese superávit fiscal, no sobre todo, y que ese superávit fiscal se va a lograr con una baja de gasto y no con una suba de impuestos, porque uno siempre puede generar un equilibrio subiendo impuestos, pero no, Javier quiere un Estado más pequeño. Creemos que el Estado ha crecido demasiado. Nosotros decimos la gesta del hombre común, o el hombre o la mujer común, es tratar de superarse en la vida en contra de los obstáculos que le pone el Estado. Tenemos mucha desconfianza sobre el rol del Estado en su intervención. Tampoco es que somos tremendamente dogmáticos en eso, o sea, no somos gente criteriosa que puede evaluar ciertas situaciones sí, ciertas situaciones no. Pero creemos que no tenemos ninguna duda que el Estado en Argentina se ha sobredimensionado extraordinariamente y que hay muchísimo margen para que se adecúe. Puedo dar algunos ejemplos. Yo creo que lo que hizo Javier en esa parte medio como reconfigura un poco en 3 sentidos particulares el debate sobre la política fiscal. Número 1. Porque Javier baja el gasto público 5 puntos del PBI en un mes. Entonces me ocurre que como decía Agustín, mucha gente del exterior está llamando, está preguntando, che, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué sé yo? El otro día, por ejemplo, hablaba con un candidato presidencial en Colombia, le digo, ¿vos qué vas a hacer con el déficit? No sé, 5 puntos del PBI de déficit. Y bueno, yo creo que puedo bajar 1 punto por año. Y digo, 1 punto por año. Le digo, bueno, pero ¿por qué no pensás 5 puntos en un mes? Y el tipo me dice, ¿qué? Bueno, es lo que hizo Javier, ¿no? Entonces, ahora, para hacer eso tenés que pensar con mucha agresividad, tenés como que salir de la caja de lo convencional y decir, che, tengo que repensar todo. Por ejemplo,
Para mí un ejemplo muy contundente de eso en Argentina fue que Javier dijo yo voy a llevar la obra pública a cero y todo el mundo dijo, che, pero esto qué onda, no puede ser. Y después cuando empezás a ocultar qué era la obra pública en Argentina, te das que la obra pública en Argentina en realidad, obras públicas que tenían que hacer los municipios o las provincias, porque eran obras públicas locales, y que en realidad lo que había montado en el Ministerio de Obras Públicas es una gran máquina por la cual el gobierno nacional transmitía recursos a las provincias, por supuesto, adosado a eso una gran estructura de corrupción y de rentas y de negociados, ¿no? Yo diría el ejemplo más paradigmático para mí es, que esto me lo explicaba José García Hamilton, el secretario legal y técnico, un programa del BID y el Banco Mundial, un programa de $1.000 millones para hacer alcantarillados. Alcantarillado, está clarísimo que el alcantarillado es una obra municipal, no es una obra que la tiene que encarar el gobierno nacional, no la puede encarar el gobierno nacional, no tiene la cercanía, no tiene la manera de hacerlo. Y en el Ministerio de Obras Públicas había una unidad básica de la Cámpora que iba recorriendo las municipalidades y decía, che, tengo esta guita, ¿querés que hagamos las obras acá? Dame tanto, y entonces yo elijo que sea en esta ciudad donde se hace y no en aquella otra, ¿ok? Entonces, pero la verdad que la idea de decir, no, esto realmente no tiene que estar en el Estado, en el gobierno nacional, me parece que fue una idea muy disruptiva y cuando después la empezás a analizar te das cuenta que tenía mucha lógica, porque ¿cuáles son las obras públicas nacionales? No sé, los aeropuertos en Estados Unidos son municipales y sí, podría seguir. Entonces, para mí, una primera cosa que es como interesante es decir, siempre pensamos que el ajuste fiscal podía ser 1, 2 puntos, 1,5, etcétera. Javier dice, che, si pensás muy disruptivamente, por ahí puedes hacer algo mucho más grande y mucho más rápido. Punto número 1. Punto número 2. Todo, por supuesto, mérito de Javier y de Luis Caputo. Punto número 2. Había una verdad revelada que era que un programa de corrección fiscal iba a ser políticamente costoso. Eso era como decía, mira, vas a hacer una corrección fiscal de 5 puntos, vas a pagar un precio políticamente. Y eso Javier demuestra que tampoco es el caso, porque si vos en realidad ajustás la corrupción, ajustás los ñoquis, ajustás los empleados que no vienen, ajustás la obra pública que es corrupta, etcétera, la gente lo ama, ¿okay? La gente ama la motosierra. ¿Saben por qué? Porque la motosierra es lo que permite bajar el gasto público y como cada peso que gasta el Estado es un impuesto que el Estado le tiene que cobrar a la gente, bajar el gasto público, o sea, la motosierra permite bajar los impuestos y la gente dice, prefiero yo tener mi guita para gastarla yo y no tener que dársela al Estado para que la gasten en todas estas cosas locas que hacía el Estado, ¿okay? Que genera la militancia rentada y cosas por el estilo. Que yo no recibía absolutamente nada de eso. Entonces la idea de que el ajuste fiscal o la corrección fiscal es políticamente beneficiosa me parece que también es algo que por supuesto ya se había dado en muchos lugares, en muchos contextos, pero que acá se visualiza de una manera muy, muy directa. Y el tercer elemento que para mí es como interesante de esta discusión es que también había una verdad revelada, que era que si vos hacías un programa de ajuste fiscal ibas a ir a una recesión económica, que eso era problemático y que tenías como que hacerlo, pero que tenías que asumir un costo. Nosotros nunca con Javier creímos eso, porque cuando vos bajás el gasto y bajás los impuestos, lo que el gobierno deja de gastar lo pasa a gastar la gente, porque vos simplemente, claro, vos antes, imagínense aumentar el gasto público y aumentar los impuestos. Sí, el gobierno gasta más, pero la gente gasta menos porque tiene los impuestos. Entonces, si vos revertís ese proceso, bajás el gasto y bajás los impuestos, tenés técnicamente lo llamamos un crowding in, ¿no? Es como que el sector privado toma el lugar del sector público que desaparece. Entonces, en este 5 puntos de ajuste fiscal, que es una baja de 30 puntos en el gasto, implicó que en el primer año de Javier Milei la economía creció 5%. Y esto no estoy hablando de proyecciones, estoy hablando de datos concretos. Ustedes miran el EMAE, que es el dato del INDEC, de Estimador Mensual de Actividad Económica, diciembre del 2024 está 5.5 puntos por arriba de diciembre del 2023. Entonces Javier en su primer año baja el gasto público 5 puntos, aumenta, se expande la economía a 5 puntos, quiere decir que el sector privado en el 2024 tuvo 10 puntos del PBI más para gastar que en el año 2023. ¿Me van siguiendo? Entonces el resultado de todo esto en la parte macro, y este es como el primer eje, ¿no? ¿Correcto? El primer eje del equilibrio fiscal con baja de gasto. Lo que ocurrió fue que el gobierno bajó 5 puntos del PBI, bajó 30 puntos del gasto.
Entonces bajó los impuestos. ¿Cuál fue el impuesto más importante que bajó? Les voy a dar dos. Bajamos un montón de impuestos. Aranceles, impuesto país, bienes personales, etcétera. Pero los dos impuestos para mí centrales que se bajaron fueron el impuesto inflacionario, 3 puntos del PIB, y como el impuesto inflacionario es un impuesto a los pobres, al vos dejar de cobrar 3 puntos del PBI de un impuesto a los pobres, se derrumba la pobreza a 20 puntos, de 54 a 33. ¿Okay? Y el otro gran impuesto que bajamos fue básicamente la ampliación del margen del monotributo, que para la clase media, profesional independiente, implicó que vos estabas en autónomos y de repente se te expandió el margen de autónomos, bajaste a monotributo y tuviste una baja en tu carga tributaria muy importante, ¿no? Entonces somos dos aspectos para demarcar. Entonces baja el gasto, baja de impuestos, baja el impuesto inflacionario, baja la inflación, baja la pobreza, se expande la economía. Ese sería como el resumen macro de eso. ¿Qué nos dice el presidente Milei? Bueno, muchachos, hicimos esto el primer año, ahora llegó el momento de arrancar. Ahora hay que acelerar en serio, ¿ok? Entonces con Maxi, y básicamente cuando Maxi empezó con su equipo a recorrer el gobierno para seguir haciendo eficiencias, nos dimos cuenta rápidamente que necesitábamos un marco conceptual para encarar la discusión con cada una de las áreas sobre qué cortar o no. Entonces yo le pedí a Javier que dedicáramos una reunión de gabinete, como si fuera un board, digamos una discusión de directorio, para contestarnos una sola pregunta, que es, ¿qué es lo que nosotros pensamos que un gobierno libertario debiera hacer? En abstracto. Entonces, hicimos una lista de las cosas que sí, hicimos una cosa de las listas que no. Por ejemplo, si es algo de nivel provincial, no, si es de nivel municipal, no, si es dar crédito, no, si es un subsidio que es puntual a 5 amigos del poder, no, si es... capacitaciones al sector privado, no, bueno, en fin, una serie, si lo puede hacer el sector privado, no, etcétera. Bueno, en fin, hicimos una lista de cosas. Entonces el equipo de Maxi lo que va es recorriendo las áreas y pregunta, che, ¿vos qué haces? A ver, ¿y dónde estás? Y en el sí, en el no. Si estás en el no, te vas, y si estás en el sí, te quedas. ¿Está? Entonces ese es el proceso que estamos haciendo ahora, o sea, hace un mes sacamos 500 personas en economía, cerramos la Secretaría de Hábitat y Vivienda porque no pensamos que el gobierno nacional tiene que construir casas. Hace 2 semanas sacamos 3.000 personas en capital humano, que era porque ese ministerio estaba duplicado. Los kirchneristas tenían el de todos APAS y el de Emilio Pérsico, entonces cerramos la parte de Emilio Pérsico, que era como un cheque blanco para hacer política. Y así sucesivamente, bueno, ese es el trabajo que está haciendo Maxi con un subsecretario que tiene, que se llama Alejandro Tamer, que quizás alguno de ustedes acá lo haya oído nombrar. Bueno, eso es lo que tengo para decirles de la primera línea. Superávit, baja de gasto, motosierra 1.0 el año pasado, motosierra 2.0 lo que estamos haciendo ahora, así que... La segunda línea la segunda línea de Javier es la de la libertad económica, o sea, un convencimiento absoluto que la gente interactuando en el mercado lo hace no para al otro, si me permite una expresión en francés, sino para servir al otro. O sea, que uno en el mercado es exitoso. Bueno, la famosa idea de la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Entonces, pero es como bastante importante arrancar ahí, porque si vos pensás que la gente en el mercado está para ganar, tenés una actitud sobre qué tiene que hacer el Estado respecto de eso, y si pensás que la gente está en el mercado para servir... No, ahí lo veo a Alberto Taracida, y entonces digo, él está para construir, ¿entendés? No está para hacerle cosas malas a sus clientes. Entonces, y va a ser exitoso en tanto cuanto haga construcciones que estén buenas y no que estén malas. Entonces, bueno, pero eso es como muy fundamental como concepto. Entonces, Argentina tiene como una sobreregulación que tiene muchas capas geológicas, que tiene muchos intereses, que tiene mucha desidia, que tiene mucho tema burocrático, porque nosotros nos hemos dado cuenta que el burócrata en general tiende a tratar de... El burócrata piensa que su rol es minimizar los riesgos a los cuales los individuos están sujetos. Riesgos que no sabemos si existen, ¿correcto? Pero bueno, no se pueden imaginar las cosas que se imaginan, los riesgos que se imaginan, o sea, la capacidad de imaginación es extraordinaria. Y entonces dicen, bueno, entonces puede ser estilo riesgo, entonces pongamos esto, pongamos esta restricción, y lo que no está representado en ese debate son los costos de esas restricciones, porque
Yo lo ilustro a veces con un ejemplo un poco grotesco, que es, sí, cruzar la calle es peligroso, pero a nadie se nos ocurriría decir prohibamos cruzar las calles y hagamos en todos los cruces peatonales de toda la calle un puente, porque no da el costo-beneficio, ¿se entiende? Entonces, bueno, no está presente en la discusión los riesgos asociados a la regulación. Entonces, gran parte de nuestra tarea con Maxi y con el equipo de regulación es ir hablando con los distintos ministerios para, digamos, quebrando esta lógica. Y la verdad que como Javier es tan contundente en su visión, la verdad que nuestro trabajo es muy fácil, porque no es como que nadie... Todos saben que el gobierno se trata de eso, entonces nadie va a venir a pelearte, a poner más regulación o defender las regulaciones. Entonces eso es lo que nos hace ser muy ágiles. Entonces, bueno, Javier es un personaje interesante porque por un lado apoya extraordinariamente de una manera incluso pública, lo hace a través de Twitter, eso a nosotros nos allana mucho el camino, pero también es muy exigente con el equipo y no está dispuesto a aceptar errores. Entonces bueno, es una combinación, me parece que termina siendo muy, muy efectiva. Nosotros tenemos como un ejemplo, seguramente muchos de ustedes acá ya lo escucharon porque fue muy mediático, pero que casi que lo hemos tomado como un símbolo de lo que nosotros hacemos. Entonces les voy a contar esa historia porque me parece que ilustra, ¿no? Nosotros yo tengo mi mail abierto, o sea que mucha gente me escribe, yo en los programas digo escríbanme y díganme qué cosas joden. Después como realmente recibíamos tantos mails, o recibía tantos mails, y la verdad que el mail no es un instrumento tan idóneo porque claro, la gente va y te cuenta, y muchas veces nos resultaba que a veces los mails no eran tan útiles porque la gente te comentaba algo, entonces hicimos una web, se llama Reportar la Burocracia, donde le pedimos a la gente que nos dé un poquito más de precisión, puntualmente que nos indique las normas que las están molestando, le hacemos como que nos ayuden un poquito más a precisar el target de donde tenemos que ir. Hemos tenido 10.000 sugerencias, muchísimo de lo que ustedes están viendo que está saliendo ahora viene de ahí, las historias son absolutamente desopilantes. Había una resolución, este no es el ejemplo que les voy a contar, pero disculpen, me fui por las ramas, no importa. Había una resolución que aparentemente dicen que era lobby de Techín para prohibir la exportación de chatarra. Ustedes dicen, bueno, por ahí es un tema bastante menor, la exportación de chatarra. Obviamente ustedes se acuerdan cuando Moreno prohibía la exportación de carne, entonces bajaba el precio doméstico. Entonces si vos prohibís la exportación de chatarra, bajás el precio doméstico. Entonces Techín tenía cierta ganancia por eso. Yo le digo a la gente de Techín, le digo, ustedes son una de las 3 o 4 empresas world class que tiene Argentina, tienen empresas, operan en todo el mundo, la verdad que no necesitan capital chatarrero argentino para... Pero bueno, entonces sacamos esa norma, que esa norma, para mí lo que es muy interesante es que no teníamos ninguna conciencia del daño colateral que hacía. Porque, por ejemplo, la industria minera tiene muchos residuos que no tienen nada que ver con Techín, con la chapa del auto para hacer caños. Son residuos de la actividad minera, que son residuos que se pueden valorizar. Lo que pasa es que eso no es que se valorizan en plantas industriales en China, etcétera. Era una fuente de recursos y además de sacarnos encima la basura, además. Y eso estaba todo prohibido. O por ejemplo la gente de Elecom me dice, yo tengo todos los cables que reemplazo que están llenos de cobre adentro. Entonces en China hay fábricas que reciclan eso, o sea, sacan el cobre y reciclan todo prohibido. O por ejemplo me decía el presidente de Parques Nacionales que tenía un barco hundido en el Nahuel Huapi, pero nadie quería sacar el barco porque la chapa no valía nada por esta restricción. O sea, y los ríos llenos de chatarra, etc. Entonces, bueno, sacamos la restricción. Eso también hay una historia muy interesante, porque yo lo comenté esto en un almuerzo, menciono a Techín, obviamente eso para la prensa siempre es atractivo, porque siempre los conflictos, cuando están las personas que están en conflictos aparecen. No tengo nada contra Techín, simplemente digo, eso me parece una taladez tener eso. Sale en el diario, título, y al 2 minutos Javier lo retuitea. Entonces eso es como muy impresionante porque cuando Javier establece su posición respecto de eso, que él lo hace porque coincide conceptualmente, porque quiere apoyar a sus ministros, pero tiene un efecto inmediato de que enerva al lobby, o sea, elimina la resistencia porque
los de Techín mira y dicen, bueno, ya Javier ya se pronunció, o sea, como que tiré el ancho de espadas, ¿entiendes? Entonces, ¿qué carta le voy a tirar a esto? Entonces, listo, no pasa nada y avanzamos. Entonces yo le digo a Javier, vos lo hacés porque apoyás, pero sin darte cuenta, vos es como que vas caminando delante mío y me vas limpiando el camino de las resistencias y entonces yo puedo avanzar a una velocidad, o todo el equipo puede avanzar a una velocidad que es muy, muy grande, ¿no? Así que eso me parece que es impresionante y es... Bueno, pero ¿cuál es la historia? Perdón, entonces sacamos la resolución. Entonces al mes me llama, el tipo dice, no, Federico, no funcionó, no puedo exportar. ¿Por qué no puedes exportar? No, porque está la resolución 84 de aduana. Y la resolución 84 de aduana dice que la chatarra solo se puede exportar del puerto de Buenos Aires. Supongo que alguien tenía un kiosquito y es mejor organizar el kiosquito con un monopolio, o sea, en un solo lugar, ¿correcto? Entonces yo estoy en Salta, tengo que sacar para el Pacífico Antofagasta y tengo que llevar a Buenos Aires, o sea, ya está, no sirve. Entonces, bueno, hablo con el director de aduanas, listo, sacamos la resolución 84 de aduana, segunda muralla de Ministerios. Y ayer a la tarde me vuelve a escribir, me dice, Federico, no funcionó. ¿Ok? Entonces no funcionó. ¿Cómo no funcionó? Sí, me dice, te olvidaste de la resolución 350 del año 82 de aduana, que dice que cuando vos querés exportar este tipo de productos, tenés que ver si no hay nadie en Argentina que lo pueda hacer al trabajo. Y hay una empresa que se llama IMSA que dice que ellos lo pueden hacer. Por supuesto me cobran una fortuna porque no me están dejando exportar, es uno solo, me cagó el negocio. Entonces, bueno, listo. Ahí está, tengo mi equipo. Eso ayer a las 4 de la tarde me volvió a escribir, la tercera muralla. Bueno, pero ¿cuál es la historia? Pero bueno, esta idea de las murallas sucesivas me parece que es como interesante. El sistema está re bien armado, ¿correcto? Entonces, pero ¿cuál es la historia simbólica? Es como que es muy graciosa, es que un día un tipo me escribe y me dice, me tenés que ayudar con mis sandías. No sé si la escucharon la historia. Entonces digo, ¿sandía? ¿Qué problema tenés con la sandía? Me dice, no, tengo un problema que el Estado me obliga a empaquetarlas de una manera, que no es la manera que me la compra el cliente al cual yo exporto. Yo soy un exportador, o sea, la verdad que al exportador en Argentina le hacemos la vida imposible. Entonces hace 10 años le vengo diciendo al Estado que no, yo quiero empaquetar las sandías como me la pide el cliente, no como dice el Estado. ¿Okay? No he podido, no he sido exitoso. Entonces abandoné, me dice, abandoné, en un momento abandoné. Y entonces, ¿qué hago? Subo, cargo las sandías al barco con el paquete que me pide Senasa y cuando sale el barco mando en un bote a 60 añatos, rompen todos los paquetes y vuelven a poner el paquete que sí me lo compra el externo, ¿no? Entonces le dije a Maxi, esto tiene que ser verdad porque es inimaginable. O sea, no puedes imaginar que esto sea cierto. O sea, si te lo querés inventar no podés. Entonces, tiene que ser verdad. Entonces pongo Senasa Frutas. Digo, quédate tranquilo, lo investigo. Senasa Frutas. Y ahí me di cuenta que estaba viendo la punta del iceberg, del témpano. Abajo apareció un monstruo, ¿ok? Entonces había una resolución del año 83 de los militares que te decía cómo vos tenías que empaquetar cada fruta. Entonces empecé a leer, ananá, bueno, paquete de 5 centímetros con viruta puedes usar viruta de madera de 4 centímetros, pero si hay brotes incipientes en el ananá, puedes usar una viruta de 7 centímetros. Ya está, me estalló la cabeza, estaba recogiendo mi cerebro. Entonces, bueno, listo, por supuesto que eliminamos todo eso. Pero la regulación que había para la producción de frutas era tan profusa, incluía cosas como por ejemplo que el productor no puede cosechar si el INTA no le da una autorización de cosecha. Entonces vos estás cosechando tus frutas. Ahora digo, veo ciertas caras como que decís, what the fuck, ¿no? O sea, esto no puede ser. Y creo que lo más extraordinario de todas estas normas y todas estas regulaciones es que están todas escondidas. O sea, estamos viviendo en una sociedad que no conoce nada de todo esto. Si yo les digo, por ejemplo, que toda la actividad comercial tenemos un sobrecosto de 5% que se lo lleva Armando Cavalieri, que lo pagamos todos los días, ¿no? Cuando compro un termotanque, cuando voy al supermercado, cuando pago todo, le estoy pagando en cada una de mis compras de mis 58 años, le he estado pagando a Armando Cavalieri un sobrecosto de 5% del costo laboral en cada compra que hice en mi vida.
Y sin embargo, estoy seguro que muchos de ustedes no lo conocían esto que les estoy diciendo en este momento. Y pasa en todos, ¿eh? Puede ser, sí, por supuesto. Entonces digo, el éxito de todos estos intereses ocultos es que están ocultos. La genialidad es ahora, nosotros con Javier leemos esto y decimos, me dice Federico, pero no puede ser que esto hace 50 años nadie haya pensado que era ridículo que el SENASA te diga cómo tenés que empaquetar cada cosa, ¿no? Pero entonces hicimos una cosa que me parece que es bastante interesante, de hecho el presidente lo mencionó en su discurso de apertura, que entonces nos sentamos con el director del SENASA, Pablo Cortés, y le dije, decime, ¿qué es lo que el gobierno tendría que hacer con frutas? Entonces él me dice, mira, con frutas hay que hacer dos cosas nada más, porque yo tenía impreso atrás la pila, ¿no? de normas. Piensen que, por ejemplo, en la norma de ganadería te dicen que la canilla en el vestuario de los empleados tiene que tener un cabo de mínimo 12 centímetros. Bueno, entonces él me dice, el Estado tiene que hacer dos cosas. La primera es que tiene que saber quién produce frutas. Porque si a mí me parece una peste en la manzana, que puede tener una externalidad, yo soy un policía sanitario, es como una pandemia. Entonces yo tengo que tomar las medidas sanitarias para evitar que esa pandemia se propague. ¿Está bien? Perfecto. No somos dogmáticos. Eso es exactamente el rol que tiene que hacer el Estado. Eso es un bien público por puro, como cuando hay una emergencia sanitaria humana, también el Estado coordina, digamos, que hay que hacer. No las locuras que hizo Alberto Fernández como no comprar las vacunas, que sería lo único que habría que hacer, pero no importa. Y lo otro es que nosotros tenemos que emitir un certificado fitosanitario cuando se exporta, que eso se hace en las 6 horas previas al embarque, simplemente verificando que la fruta que estamos enviando afuera no tiene pestes o plagas, lo que fuere, porque si yo mando un container de cerezas a Estados Unidos que tiene pestes, los tipos lo abren y cierran el mercado argentino 100%. Entonces, son esas las únicas dos cosas que tenga que hacer. Entonces nosotros, en vez de mirar la norma que teníamos, simplemente escribimos una norma que hacía esas dos cosas. Y sacamos al SENASA de los empaquetadores, que si la chapa del techo o si el piso de cemento o lo que fuera, eso ya se arregla el productor con su cliente, y pasamos de una norma que pesaba 1,6 kg a una norma que pesaba 80 gramos. ¿Okay? O sea que más o menos sacamos el 95% por peso. ¿Okay? Porque si no ya ni se puede contar lo que estamos haciendo. Así que, entonces, bueno, esa es la agenda que estamos haciendo. Nosotros trabajamos con 3 líneas metodológicas de trabajo, y con esto ya termino y abrimos la conversación. La primera es que nosotros con Maxi empezamos 2 años antes de que Javier, esto yo creo que ustedes ya lo saben, nos lo debo haber contado en algún evento de aquí, revisamos todas las normas de Argentina, todas las normas legales, las clasificamos en leyes a derogar, leyes a cambiar y leyes que estaban ok. Más o menos les diría que estamos en un 40% hecho ya de aquel proyecto original, lo cual es bastante. Eso asumiendo que aprobamos la ley hojarasca que está en el Congreso, que deroga unas 100 leyes. Entonces eso nos da líneas, vectores de trabajo. Les doy un ejemplo. Nosotros ayer, no sé si lo vieron, pues yo creo que muchos lo saben, yo todas las mañanas tuiteo lo que tendría como la desregulación del día. Que no es la regulación del día, es las desregulaciones que sacamos el día anterior. Como el pipe es tan grande, siempre más o menos te va cayendo 1 o 2 por día. Bueno, ayer teníamos 2, hoy no tuvimos ninguna. Pero ayer hicimos una reforma muy, muy grande, muy, muy importante en la reglamentación de la ley de tránsito. Peajes, BTV, chas, importación de vehículos, registros, LINTI, en fin, un montón de cosas. Conducción autónoma. Y eso nosotros sabíamos que lo teníamos que hacer porque cuando habíamos revisado en el proyecto de revisión de leyes, habíamos revisado la ley de tránsito. Entonces sabíamos que teníamos que hacer esos cambios, los metimos en la ley base, nos salió, y ahora lo hicimos por reglamentación, porque muchas cosas se puede hacer por reglamentación. Entonces ese es como una columna vertebral que nos dice ciertas líneas de acción. La segunda línea de acción es escuchar. Entonces escuchar en el reportar la burocracia, las historias y las cosas que nos cuenta la gente. Por ejemplo, a ver, les voy a decir, nosotros hace una semana sacamos el tema de seguridad eléctrica. Vos importás un producto, una computadora Apple, y tenés que hacer un certificado de mostrar que no te va
a matar el sistema eléctrico del Apple. Entonces eso dijimos que si tenés la certificación internacional no tenés que hacer la certificación actual, que además ahora estoy hablando con los despachantes de aduana porque me dicen que te la siguen pidiendo y que nadie sabe y que el certificadores te dicen que sí. O sea, después hay como una etapa de todos los interesados que tratan de decir, no, no, mirá que sí, porque qué sé yo. Bueno, en fin, estamos en ese proceso que es así, pero es natural. Pero, por ejemplo, un tipo nos escribió y dijo, vos sabés que Paula Español, que era la secretaria, creo, de producción o de industria de Kicillof, en un momento le puso la seguridad eléctrica a las luces LED, que son de 12 volts. Entonces no hay problema de seguridad eléctrica porque no te hacen nada, es como una pila, ¿correcto? Entonces, bueno, en fin. Entonces la verdad que ese es un input extraordinario para nosotros. Y el otro es hablar con gente como ustedes, o sea, con empresarios. Por supuesto que cuando hablamos con empresarios, nosotros tuvimos acá todo un proceso también de aprendizaje, pero creo que ya está muy, muy instalado. La primera cosa que venían los empresarios es decirte, me tenés que bajar impuestos, tenés que bajarme ingresos brutos, que además ingresos brutos ni siquiera es del gobierno nacional, ¿correcto? Entonces, pero bajame, y nosotros decíamos, que vos me digas que bajes impuestos es una inmoralidad, porque si yo no bajo el gasto y vos me pedís que te baje el impuesto a vos, me estás diciendo que le tengo que poner más impuestos al otro. O sea, vos me estás pidiendo que te haga un beneficio a vos para perjudicar a otro. Entonces, lo doy como no hablado, ¿ok? Entonces creo que, bueno, más o menos para la tercera vez se dieron cuenta que no tenía ninguna utilidad seguir pidiéndonos que bajemos tal o cual impuesto. Por supuesto también hay muchas cosas que te piden que son lobby, que son cosas que a ellos les beneficia. Entonces uno tiene, y después hay cosas que sí nos sirven en la agenda de regulación y de libertad económica. Bueno, entonces uno tiene que, con los empresarios tenés que tamizar un poquito todo eso, o sea, sacar la basura y quedarte con lo que verdaderamente está bueno. Pero creo que hemos avanzado muchísimo. El otro día, por ejemplo, en alguien de la industria alimenticia, la primera vez que me mandó 5 veces la baja de impuestos y ahora me mandó un archivo súper copado y son todas cosas desde regulación, etcétera. Así que a nosotros es un material que nos sirve un montón. ¿Okay? Y piensen lo siguiente, piensen que Argentina, yo pensé que tenía 70.000 decretos, pero después, hace unas semanas, sacamos un decreto del año 73 que prohibía la exportación de ganado en pie, que es una cosa que había puesto Cámpora en un momento que subió el precio de la carne y después los frigoríficos les encantaba eso porque está buenísimo que no tengas que exportar en pie. Uruguay exporta 250.000 cabezas de pie, Brasil 750.000, Australia exporta más de 1.000 palos al año de ganado en pie y bueno, ahí había quedado. Y ahí nos dimos cuenta, pero yo le decía a Maxi, ¿pero dónde está este decreto? Y me dice, no está en la base, no tiene una base de 70.000 decretos, no está y fue complicado encontrarlo, porque tuvimos que ir al boletín oficial del año 73, estaba solo impreso. Bueno, entonces ahí nos dimos cuenta, hablamos con Legalidad y me dice, no son 70.000 decretos, son 700.000 decretos. Por supuesto, de esos 700.000, el 95% objeto cumplido, está perimido, o sea, no se asusten, ¿ok? Pero, por ejemplo, este del 73 o aquel de las paquete de las cebollas, que tampoco creo que nadie lo debe estar cumpliendo, pero hay como decretos que siguen estando vigentes que tenemos que depurar. Entonces, tenemos el objetivo este año de que a fin de año nosotros podamos decir, estos son los decretos que están vigentes en Argentina y son estos, para que el marco jurídico argentino sea claro, ¿okay? Después tenemos que, por supuesto, tenemos las resoluciones, etc. Y ahí, la verdad que tenemos un equipo de chicos que nos fuimos llevando a la Universidad de San Andrés, que son recopados. Bueno, hemos recibido mucho input de Fundación Libertad y Progreso, la verdad que también ustedes nos han ido mandando un montón de cosas. La verdad que yo creo que es una vez en la vida que te toca la posibilidad de tener un presidente sin intereses, cosas que están, que yo por ejemplo cuando le contaba lo que era el monopolio de Sadaic me decía, pero Federico, sacar esto ya, ¿no? Y son cosas que por ahí, entrando al gobierno, todo el mundo hubiera dicho, esto es hace 50, 60 años, imposible de cambiar. Entonces un presidente sin intereses, con una convicción tremenda, armado un equipo muy homogéneo, tiene mucha claridad en el mensaje. Y nada, creo que estamos pudiendo hacer cosas que por ahí muchos habíamos soñado mucho tiempo, pero que se están transformando en realidad, ¿no? Obviamente la estructura de poder del status quo, de la casta sindical, la casta empresaria, el peronismo como gran gestor del sistema de castas, eso está todavía muy ahí, ¿no? Entonces,
va a llevar bastante tiempo a que podamos quebrar esta estructura de poder y quebrar la capacidad de ese sistema de status quo de tratar de hacer una contrarreforma, ¿no? Yo digo, el peronismo es como el partido, en la monarquía sería como el partido, digamos en la Revolución Francesa el peronismo sería como la monarquía. O sea, el partido de los intereses creados. Luis XIV tenía a la iglesia y los terratenientes. El peronismo tiene a Pablo Moyano y a Filiberti, ¿correcto? Entonces digo, para ilustrar, digo para que entonces los intereses del sistema apuestan siempre al peronismo, porque el peronismo es el garante, como el rey era el garante de esa república corporativa de la que habla Jorge Bustamante, ¿no? El peronismo es el gran gestor, es el gran caretaker de la república corporativa, de ahí emana su poder, de ahí emanan sus recursos y por eso es extraordinariamente peligroso. Entonces, para quebrar la república corporativa tenemos que poner mucha desregulación, mucha competencia para quebrar el lobby empresario, que ojo, cuando vos hablas del empresariado, hay muchas víctimas dentro del empresariado de este sistema, ¿okay? Pero hay ciertos focos que quieren este sistema y definitivamente las fuentes de financiamiento del sindicalismo, que es el otro, digamos, sostenedor de este sistema de las castas, ¿no? Así que falta mucho, falta mucho. Y yo hasta diría que las batallas grandes están por ser peleadas. Pero bueno, la verdad que tenemos un presidente con una convicción infinita y creo que con las ideas sanas, claras, las ideas de la libertad que esta fundación ha defendido siempre. Así que eso, Agustín, te puedo asegurar que en eso es incólume, digamos, el pensamiento. Así que bueno, trataremos de hacerlo lo mejor posible. Así que, bueno, termino ahí yo. Listo. Y tenemos